Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. He visto en las noticias que se han empezado a dar las primeras deportaciones de paisanos, y la verdad es que esto es muy lamentable. Por eso, debemos dedicarles muchas oraciones para que la situación no se ponga fea, aunque, tristemente, parece que así será. Lo más triste de todo es que, para cruzar el charco, hay que exponer nuestras propias vidas y las de nuestros familiares. Así me fue a mí cuando perdí a mi esposa y, después de todo, ni siquiera vamos a robar dinero. En su mayoría somos gente que solo quiere trabajar. Ante todo lo que ha estado aconteciendo, recordé una anécdota que viví cuando me tocó brincar al norte con mi familia, en busca de lo mismo que todos nosotros, el sueño americano. Esa noche parecía no tener fin. El cielo estaba oscuro, sin luna ni estrellas, como si hasta el cielo se negara a ser testigo de lo que estábamos a punto de hacer. Mi esposa Rosa y mi hija María caminaban junto a mí, con las manos apretadas entre ellas. Éramos parte de un grupo de unas 15 personas, todos con la misma esperanza: cruzar el río Bravo y dejar atrás la miseria. El coyote, un hombre flaco y con cara de pocos amigos, iba al frente. No hablaba mucho, solo daba órdenes con señas. Caminábamos debajo del puente internacional en Piedras Negras, procurando no hacer ruido. El agua del río corría cerca, pero parecía tan tranquila que hasta daba miedo. Las luces de los patrulleros al otro lado del río se encendían y apagaban, iluminándonos de vez en cuando, como si fueran ojos vigilantes. Yo iba alerta, con el corazón en un puño. De repente, lo noté. A unos metros detrás de nosotros, una figura caminaba en silencio. No era del grupo, eso estaba claro. Era alguien más, pero no se le veía la cara. Parecía que trataba de mantenerse en las sombras. Mi primer pensamiento fue que era otro inmigrante rezagado, tal vez alguien que se quedó atrás de su grupo. Pero había algo raro en él. Primero, la forma en que caminaba. No hacía ruido, nada. Ni las piedras bajo sus pies sonaban. Además, era muy alto, más alto que cualquier persona normal. Su cuerpo era delgado, pero no de una manera común, sino como si estuviera alargado, desproporcionado. Rosa me apretó el brazo y me susurró: ¿Lo ves? Solo asentí con la cabeza. No quería asustar a María, pero mi corazón ya estaba acelerado. Seguimos caminando, tratando de ignorarlo, pero cada vez que volteaba, ahí seguía, a la misma distancia, sin moverse ni un centímetro más cerca ni más lejos. Fue cuando pasamos justo debajo del puente que algo me puso los pelos de punta. La luz de un patrullero iluminó el área por unos segundos, suficiente para ver nuestras sombras proyectadas en el suelo. Todas, menos una. Esa cosa no tenía sombra. Sentí como si el aire se me fuera del cuerpo. Tragué saliva, pero no dije nada. ¿Qué le iba a decir a Rosa? Que esa figura no era normal, que no era una persona. Me hubiera visto loco. Me limité a agarrar fuerte la mano de María y seguir avanzando. Un hombre del grupo que iba unos pasos más atrás también lo notó. Lo vi fruncir el ceño y luego voltear hacia mí. ¿Ese de allá atrás es tu pariente?, preguntó en voz baja. No, ni lo conozco. Le respondí, pero se notaba que él también estaba nervioso. El coyote nos hizo una seña para que nos detuviéramos. Dijo que había escuchado algo adelante, tal vez un animal o algo peor, y que debíamos esperar. En ese momento, escuchamos pasos. No los de nosotros, sino otros, más pesados, pero venían de atrás. La figura había disminuido la distancia, y ahora estaba a unos 10 metros de nosotros. Una señora del grupo, una mujer ya grande, empezó a murmurar una oración, asustada. Fue entonces cuando escuché algo que me dejó helado.
una voz baja y ronca que venía de esa cosa. «Ernesto», dijo. Mi nombre. Esa cosa sabía mi nombre. Se me erizó la piel y me quedé paralizado. Rosa me miró, confundida, pero María estaba demasiado asustada como para decir algo. «¿Qué pasó? ¿Quién te llamó?», susurró Rosa. Negué con la cabeza. «No lo sé. No lo sé». El hombre que había notado a la figura antes se dio la vuelta, molesto. «Oye tú, ¿quién eres? Vete, no nos sigas». La figura no respondió. Solo se quedó ahí, inmóvil, mirando. No le podíamos ver los ojos ni la cara, pero todos sentimos esa mirada pesada, como si nos estuviera observando directamente al alma. El coyote chasqueó la lengua, impaciente. «Ya vámonos. Esto no me gusta». Seguimos avanzando, pero ahora con miedo, no solo a ser descubiertos, sino también a esa presencia extraña. Sentía que, con cada paso, esa cosa se acercaba más, aunque cuando volteaba, seguía a la misma distancia. Algo estaba jugando con nosotros y no era humano. Para cuando llegamos a la orilla del río, yo ya no podía ignorarlo. Esa cosa seguía ahí, mirándonos. Rosa me miró con miedo en los ojos, pero yo no sabía qué hacer. Lo único que podía pensar era que teníamos que cruzar cuanto antes, y lo peor era que, mientras más nos acercábamos al agua, más fuerte se sentía su presencia, como si estuviera esperando algo. La orilla del río Bravo estaba tan cerca que casi podía sentir el olor del agua, una mezcla de humedad y lodo que te hacía preguntarte qué tanto llevaba cargando ese río. El coyote levantó la mano, indicándonos que nos detuviéramos. El grupo se quedó en silencio, todos atentos a sus instrucciones. Era la última pausa antes de lanzarnos al agua y dejar atrás todo lo que conocíamos. Aquí se ajustan los chalecos y se aseguran de no perder las bolsas. El que no pueda nadar, que lo diga ahorita, no cuando estemos en medio del río, dijo con voz dura. La mayoría asentimos en silencio. Nadie quería parecer débil. Yo agarré con fuerza la mano de Rosa y revisé que María tuviera bien ajustada su mochila. Era lo único que teníamos, unas pocas pertenencias envueltas en plástico para que no se mojaran. Mientras revisábamos todo, un sonido extraño comenzó a hacerse notar. Era un murmullo, bajo y arrastrado, como si alguien estuviera hablando muy lejos, pero en un idioma que no entendíamos. Rosa volteó hacia mí, con los ojos llenos de miedo. ¿Escuchaste eso? Sí, pero no te preocupes. Tal vez es el viento. Mentí, aunque mi estómago ya estaba hecho nudo. El coyote también lo había notado porque alzó la linterna que traía, moviéndola en dirección al río. La luz apenas alcanzaba a tocar el agua oscura, pero no se veía nada fuera de lo común. Aún así, el murmullo seguía. Parecía que venía del lado opuesto, de Eagle Pass, pero al mismo tiempo sentía que estaba más cerca, como si nos rodeara. Fue entonces cuando la figura solitaria se detuvo. Estaba justo al borde del agua, a unos 20 metros de nosotros. Hasta ese momento, había mantenido distancia, pero ahora se quedó completamente quieta, como si nos estuviera esperando. Tú, ¿qué quieres?, gritó uno de los hombres del grupo. Era un señor robusto, de unos 40 años, con cara de no asustarse fácilmente. La figura no respondió, solo se quedó ahí, de pie, mientras el murmullo continuaba. Luego algo ocurrió que me dejó helado. Ernesto Ruiz González, dijo la figura, con una voz clara, pero extraña, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. Me quedé paralizado. Nadie usaba mi nombre completo, y mucho menos ese segundo apellido, que ni siquiera estaba en mis papeles. Solo mi madre me llamaba así cuando era niño. Sentí un frío recorrerme desde la nuca hasta los pies. ¿Escuchaste eso?, le pregunté a Rosa, esperando que todo fuera una alucinación mía. Ella me miró con los ojos bien abiertos y asintió lentamente. Lo dijo, Ernesto. El miedo que sentía en ese momento no lo puedo describir.
No era solo que esa cosa supiera mi nombre, era como lo había dicho, como si hubiera estado conmigo toda mi vida, observando desde lejos. La figura entonces volvió a hablar, pero esta vez no me llamó a mí. Rosa Martínez Hernández, María Ruiz Martínez. Su voz sonaba igual de clara, como si estuviera leyendo nuestros nombres de una lista. María soltó un pequeño grito y se abrazó a Rosa temblando. Yo intenté moverme, hacer algo, pero mis piernas no respondían. El señor robusto, el mismo que había gritado antes, perdió la paciencia. «Ya basta, hijo de tu madre», gritó, avanzando hacia la figura con una piedra en la mano. Fue la peor decisión que pudo tomar. Apenas dio 2 pasos, el murmullo se hizo más fuerte y algo invisible lo agarró. Fue como si una corriente de aire lo envolviera y lo jalara hacia el río. Gritó, luchó, pero nadie pudo hacer nada. En un parpadeo, el hombre desapareció bajo el agua. Todo el grupo entró en pánico. Gritos, rezos, maldiciones, todo al mismo tiempo. Rosa me agarró del brazo, temblando como nunca la había visto. «Ernesto, tenemos que irnos». El coyote, que hasta ese momento había mantenido la calma, levantó la voz. «Cállense todos y muévanse. Vamos al agua ya». Pero nadie quería moverse. Todos mirábamos el lugar donde el hombre había desaparecido, esperando verlo salir, aunque en el fondo sabíamos que no lo haría. La figura comenzó a moverse de nuevo, esta vez avanzando hacia nosotros, pero lo más aterrador fue cómo lo hizo. Sus pies no tocaban el agua. Flotaba, como si el viento lo ayudara a avanzar. El coyote no esperó más. Agarró a una de las mujeres por el brazo y la jaló hacia el agua, gritándonos que lo siguiéramos. Yo tomé la mano de Rosa y a María y comenzamos a avanzar, aunque mi mente seguía atrapada en lo que acabábamos de ver. Mientras nos metíamos al agua, el murmullo volvió, más fuerte que antes, y esta vez no eran palabras incomprensibles, era nuestro nombre, repetido una y otra vez, como un eco infinito que no se detenía. El agua estaba helada, tan fría, que sentí como si me enterraran agujas en las piernas al primer paso. Rosa apretaba mi mano y con la otra sostenía a María, que no paraba de temblar. No sé si era por el frío o el miedo, pero su respiración era rápida y superficial, como si estuviera a punto de desmayarse. El grupo avanzaba en silencio, con el agua subiendo poco a poco hasta llegar a nuestras cinturas. El coyote iba al frente, iluminando con su linterna para marcar el camino más seguro. Las luces de los patrulleros al otro lado del río seguían moviéndose, pero lo que más nos preocupaba no estaba allá. La figura seguía ahí, en la orilla, inmóvil. No caminaba ni hacía ningún movimiento extraño, pero su voz seguía con nosotros, como si nos hablara al oído. «Rosa Martínez Hernández, ¿te acuerdas de lo que hiciste hace 10 años?» dijo, con esa voz que parecía rebotar en el agua. Rosa se detuvo en seco. Su rostro se puso blanco y me miró como si acabara de escuchar algo imposible. «¿Qué pasa?», le pregunté, pero no respondió. La figura continuó. «Esa noche, cuando lloraste en silencio después de tomar esa decisión. Nadie lo supo, ¿verdad? Ni siquiera tu esposo». Rosa soltó mi mano de golpe y se cubrió la boca, como si quisiera evitar que algo saliera de ella. Yo estaba confundido. No entendía a qué se refería, pero el miedo en su rostro me dejó claro que sabía exactamente de qué estaba hablando. «Sigue caminando», gritó el coyote desde el frente, pero Rosa no se movió. «¿De qué está hablando?», insistí, pero antes de que pudiera responder, la figura habló de nuevo, esta vez dirigiéndose a María. «María Ruiz Martínez, ¿cómo te sentiste cuando metiste la mano en el bolso de tu madre? ¿Cuándo tomaste el dinero para pagarle al hombre que te vendió la droga?» María comenzó a llorar, un llanto ahogado y desesperado. Rosa la abrazó tratando de calmarla, pero yo me quedé congelado. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Eso es cierto, María?», le pregunté, aunque mi voz apenas salió en un susurro.
Ella no respondió, solo se aferró más a Rosa, como si quisiera desaparecer. El grupo seguía avanzando, pero ahora todos miraban hacia atrás, hacia esa figura que seguía soltando secretos como si nos conociera mejor que nosotros mismos. Una de las mujeres, una señora de cabello corto que iba detrás de nosotros, empezó a murmurar una oración. «Esto no es normal, esto no es de Dios», dijo entre dientes, su voz temblando. De repente, la señora dejó de caminar y comenzó a retroceder. «No puedo más, esto es una señal, tenemos que regresar». Su voz era desesperada, como si estuviera al borde de un ataque de nervios. «¡No regreses!», le gritó el coyote, pero no hizo caso. Dio media vuelta y empezó a caminar de regreso hacia la orilla. Fue entonces cuando pasó algo que nunca voy a olvidar. El agua a su alrededor comenzó a moverse, como si algo grande estuviera justo debajo de ella. En cuestión de segundos, la mujer fue jalada hacia abajo, tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de gritar. «¡No, no, no!», gritó alguien más del grupo, pero nadie se movió para ayudarla. El agua quedó en silencio por unos segundos, y luego, su cuerpo emergió a unos metros de nosotros. Flotaba boca arriba, con los ojos abiertos de par en par y la boca torcida en una mueca de puro terror. Parecía como si hubiera visto algo en el fondo del río que nadie debería haber visto jamás. Rosa gritó y yo la abracé, tratando de mantenerla tranquila, aunque por dentro estaba igual o peor. María se tapó los ojos, llorando sin control. La figura seguía ahí, mirándonos desde la orilla. No había cambiado de lugar, pero su presencia lo llenaba todo. Y aunque no hablaba en ese momento, sabíamos que seguía con nosotros, como si estuviera disfrutando de nuestro sufrimiento. El coyote, viendo que el grupo estaba al borde del pánico, levantó su linterna y gritó: «Cállense y sigan avanzando. Si nos quedamos aquí, estamos muertos». Con todo el miedo que traíamos, nadie se atrevió a discutir. Empezamos a movernos de nuevo, con el agua ya casi hasta el pecho, pero cada paso se sentía más pesado, como si algo invisible tratara de frenarnos. El murmullo volvió, más fuerte y claro que antes, y esta vez todos escuchamos lo mismo. Uno por uno. No llegarán todos. No sé cómo seguí caminando después de eso. Mis piernas temblaban, y cada vez que miraba hacia atrás, sentía que la figura estaba más cerca, aunque seguía en el mismo lugar. Ese río, que al principio solo era una barrera entre nosotros y una nueva vida, ahora se había convertido en algo más, algo que nos estaba cazando y que no iba a dejarnos ir tan fácil. La corriente del río Bravo era más fuerte en el centro, como si el agua estuviera viva y decidida a detenernos. Cada paso se sentía como una lucha contra algo más grande que nosotros. El coyote, con su linterna levantada, nos gritaba que no paráramos, que si lo hacíamos, sería peor. «No se detengan, manténganse juntos». Su voz resonaba entre el rugido del agua. Yo tenía a María bien agarrada de la mano. La pobre seguía llorando, pero trataba de seguir mis pasos. Rosa, en cambio, parecía en otro mundo. Desde que la figura le había hablado, no era la misma. Sus ojos estaban desenfocados, y se movía como si apenas estuviera consciente de lo que pasaba. De repente, Rosa se detuvo. «No puedo más, Ernesto. Ya no puedo». Su voz apenas se escuchaba sobre el agua. «Rosa, no te detengas. Estamos juntos». Le apreté la mano, pero fue como si no me escuchara. Entonces lo escuché. Esa voz, que no venía de la figura, sino que parecía salir de su propia cabeza. No eran palabras claras, sino murmullos, como si alguien estuviera hablándole directamente al alma. «No tienes que seguir. Esto no es para ti. Descansa». «Rosa», grité, pero antes de que pudiera reaccionar, tropezó y cayó al agua. El sonido de su cuerpo entrando al río me hizo soltar a María por un segundo para intentar alcanzarla. Rosa pataleaba y trataba de sostenerse,
pero la corriente era demasiado fuerte. Apenas la agarré del brazo, sentí un tirón en el pecho, como si algo invisible me estuviera separando de ella. ¡Rosa!, grité con todas mis fuerzas, pero mis manos se deslizaron de las suyas, como si el agua nos estuviera arrancando. La corriente la llevó río abajo, y entonces la vi. La figura estaba ahí, parada sobre el agua como si no le afectara en lo más mínimo. Nos miraba con una sonrisa torcida, esa clase de sonrisa que se te clava en el estómago y te hace sentir que algo horrible está por venir. Rosa, todavía luchando por mantenerse a flote, alcanzó a gritar mi nombre una última vez. La figura alzó una mano, apuntándola, y entonces desapareció. No hubo burbujas, no hubo gritos, solo el sonido del río, como si nunca hubiera estado ahí. «Rosa», mi voz se rompió. Grité hasta que me dolió la garganta, pero ella no volvió a salir. María se abrazó a mí, temblando como una hoja. Su rostro estaba empapado no solo por el agua, sino por las lágrimas que no paraban de caer. «Papá, ¿dónde está mi mamá?», me preguntó con una voz tan débil que apenas la escuché. No supe qué decirle. ¿Cómo le explicas a tu hija que acabas de perder a tu esposa en un río que parecía tener vida propia? El coyote, desde más adelante, gritó de nuevo. «No podemos quedarnos aquí. Sigan avanzando si quieren vivir». Unos pocos del grupo todavía nos seguían, pero ya no éramos muchos. La mujer que rezaba al principio estaba entre ellos, ahora murmurando oraciones tan rápido que apenas se le entendía. Nos obligamos a movernos. Cada paso era una tortura, pero el miedo nos empujaba. La figura, mientras tanto, seguía ahí. Ya no estaba en la orilla, ahora nos seguía sobre el agua, caminando como si fuera terreno sólido. No nos quitaba los ojos de encima, y cada tanto susurraba cosas que no alcanzábamos a entender, pero que sentíamos en los huesos. «Nadie va a llegar. Uno por uno, se los llevará el río», decía. Pero esta vez no solo lo escuché yo. María también lo oyó y soltó un grito. «Papá, vámonos», me rogó, su voz quebrada. La desesperación nos hacía avanzar más rápido, pero la corriente también se volvía más fuerte. El agua nos llegaba al pecho, y con cada paso parecía que nos íbamos a caer. De pronto, uno de los hombres del grupo resbaló. Gritó mientras el agua lo arrastraba, pero antes de que pudiéramos reaccionar, algo lo jaló hacia el fondo. Su sombrero quedó flotando un momento antes de desaparecer también. «¡Esto es el infierno!», gritó alguien, y en ese momento lo creí. La figura se detuvo a unos metros de nosotros. No hablaba, pero su presencia era tan abrumadora que nadie podía ignorarla. Y aunque no lo quería admitir, en mi interior sabía que tenía razón. Uno por uno, nos estaba cazando. El coyote miró hacia atrás, su rostro endurecido. «¡Muévanse! ¡Ya estamos cerca!», nos gritó, pero su voz ya no tenía la misma autoridad de antes. Incluso él estaba empezando a dudar si saldríamos de ahí con vida. Yo solo pensaba en Rosa mientras lloraba desconsolado. La imagen de su rostro, sus ojos llenos de miedo, me perseguía con cada paso que daba. No podía dejar que María corriera el mismo destino. La figura dio un paso más hacia nosotros, y algo en su mirada me hizo entender que el río no era lo único que estaba en su control. Esto no había terminado. El agua nos llegaba al cuello. Cada paso que dábamos era más pesado, y el frío calaba hasta los huesos. María se aferraba a mí, temblando como una hoja. Podía sentir su respiración acelerada contra mi pecho, y eso me daba fuerzas para seguir. No iba a dejar que le pasara lo mismo que a Rosa. El coyote estaba adelante, moviendo su linterna como loco para guiarnos. El grupo había quedado reducido a 5 personas. Yo, María, la mujer que rezaba sin parar, un hombre que no dejaba de murmurar maldiciones, y otro que parecía estar en shock, con la mirada perdida. La figura seguía ahí, caminando sobre el agua como si flotara. Sus ojos brillaban con una maldad que parecía salir de otro mundo.
Sentí que se burlaba de nosotros, como si supiera que no teníamos salida. «Apúrense, ya casi llegamos», gritó el coyote, pero incluso su voz sonaba quebrada. De pronto, el hombre que estaba en shock se detuvo. Miró hacia la figura y empezó a gritarle cosas que no entendimos. «¿Qué quieres de nosotros? Déjanos en paz». Intentamos jalarlo, pero no se movió. La figura alzó una mano, señalándolo, y antes de que pudiéramos reaccionar, el hombre empezó a ahogarse, aunque el agua apenas le llegaba al pecho. Sus manos se aferraron a su garganta mientras sus ojos se llenaban de terror. En cuestión de segundos, se desplomó, hundiéndose en el río. «No mires atrás, María», le dije, abrazándola con fuerza. No podía dejar que viera eso. El coyote volteó hacia nosotros. Su rostro estaba pálido, y sus ojos reflejaban algo que no quería admitir: miedo. «Sigan caminando, no se detengan por nada». Lo obedecimos, aunque cada paso parecía una eternidad. El agua comenzó a bajar de nivel, lo que nos dio un poco de esperanza. Pero entonces, la mujer que rezaba empezó a gritar: está aquí conmigo». Sus ojos estaban desorbitados, y su crucifijo brillaba extraño bajo la luz de la linterna. Se agarró la cabeza con las manos, como si algo estuviera dentro de ella. Cayó al agua, retorciéndose, y luego quedó inmóvil. Ninguno se atrevió a acercarse. «No te detengas, Ernesto», gritó el coyote. La figura, ahora más cerca, comenzó a reír. Era un sonido seco, que no parecía humano. Nos miraba con una satisfacción que me revolvió el estómago. «Uno más. ¿Quién será el próximo?». Su voz resonó en mi cabeza como un eco. Finalmente, la orilla se veía a lo lejos. Una pequeña inclinación de tierra iluminada por la linterna del coyote nos indicaba que estábamos cerca de salir. Pero justo cuando parecía que podríamos llegar, el agua frente a nosotros comenzó a agitarse. Era como si el río estuviera cobrando vida, formando remolinos y olas que no tenían sentido en ese tramo. «¡Corran!», gritó el coyote, pero el agua nos frenaba como si estuviera jalándonos hacia atrás. De repente, algo surgió del agua. No era un animal, sino una especie de masa negra, amorfa, con brazos largos y huesudos que se estiraban hacia nosotros. «¡Corre, María!», grité, empujándola hacia la orilla. El coyote sacó un machete que llevaba amarrado al pantalón y comenzó a golpear la cosa, que parecía no inmutarse. Una de las manos lo agarró del cuello y lo levantó como si no pesara nada. Él gritó y logró cortarle el brazo, pero otra mano lo tomó y lo arrastró hacia el agua. «No te detengas, Ernesto. Sálvalos», fue lo último que dijo antes de desaparecer en la corriente. María y yo corrimos con todas nuestras fuerzas. Ya no importaba si el agua nos lastimaba las piernas o si sentíamos que el río intentaba jalarnos. La orilla estaba ahí, tan cerca que casi podía tocarla. Cuando finalmente llegamos, caí de rodillas, jalando a María conmigo. La abracé con todas mis fuerzas, asegurándome de que estaba viva. La figura se quedó en el agua, mirándonos desde lejos. Por primera vez, parecía frustrada, como si algo le impidiera cruzar la frontera del río. «Esto no termina aquí», murmuró antes de desaparecer en la corriente, junto con la masa negra. Nos quedamos ahí, temblando y llorando, hasta que un par de hombres con linternas llegaron corriendo hacia nosotros. Eran parte de otro grupo, y al vernos en ese estado nos ayudaron a levantarnos. Nunca pude explicar qué fue lo que pasó esa noche. Solo sé que no volví a ser el mismo. Perdí a Rosa, a los demás del grupo, y casi pierdo a María. Pero logramos cruzar. Y aunque todavía sueño con esa figura y escucho su risa en mis pesadillas, lo único que importa es que mi hija está viva. Eso es suficiente para seguir adelante.